Muy bien. El coloquio es la instancia de la prueba de selección más importante que establece el Estatuto del Docente. ¿Por qué? Porque están todas las pruebas de selección y en todos los concursos. Nunca falta el coloquio. El informe de visita a escuela, las pruebas escritas, la entrevista, a veces están, a veces no. El coloquio está siempre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una problemática, porque el coloquio se produce para resolver una problemática. Y en el caso nuestro, ¿qué es una problemática para inspector y cómo se resuelve? Y cómo después tenemos que plantear el coloquio para que esa resolución de la problemática que hacemos en la capilla pueda después expresarse bien en el trabajo articulado de la terna, ¿no? ¿Qué es una problemática? Como dice acá, en este resumen que yo preparé, que está en base a los documentos técnicos de la Dirección de Concursos y Pruebas de Selección, constituye el planteo de una situación escolar que incluye un problema que los aspirantes tienen que resolver desde el rol al que aspiran. Es un problema de una escuela, en este caso, como ustedes son inspectores, de un área de supervisión. El objetivo de la problemática es la producción de una hipótesis de resolución. Es decir, planteado el problema, ustedes tienen que desarrollar una hipótesis de resolución. ¿Por qué una hipótesis? Porque las problemáticas pueden ser abordadas de distinta manera y estar bien en todos los casos. Es una hipótesis de resolución, porque aparte siempre es una hipótesis, los planes de acción siempre son una hipótesis, que finalmente se va a comprobar si era la hipótesis apropiada mediante el monitoreo y la evaluación de las acciones propuestas, ¿no? Para lo cual se debe identificar el núcleo básico de la problemática, cuál es el problema, los actores intervinientes, con qué recursos humanos contamos, solo con los que contamos, o los que podemos articular de otras instituciones, del sistema educativo o de otros sectores. Pero tiene que ser realmente implementable el uso de recursos humanos. No podemos decir, vamos a hacer una capacitación en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Actores intervinientes que sean pertinentes, institucionales o a veces extrainstitucionales, articulando con otros sectores. Indicadores relacionados. El uso de los indicadores es fundamental en la resolución de las problemáticas. Según cómo sea la problemática, tenemos que hablar de distintas tasas e indicadores. Por ejemplo, podemos hablar de repitencia, de sobredad, de abandono interanual, de porcentaje de cohorte egresada. Podemos hablar de porcentaje de alumnos con TEP y TED en el RITE. Podemos hablar de los resultados del periodo de intensificación o de las comisiones evaluadoras. Son todos indicadores. Normas aplicables. Siempre hay que pensar qué normas son aplicables a esa problemática en especial. Si es una problemática de enseñanza, nunca puede faltar ¿qué? ¿Qué no podría faltar en una problemática de enseñanza? ¿Qué documento oficial? ¿Diseño curricular? El diseño curricular, por supuesto. Curricular. Diseño curricular. Propuesta, el encuadre teórico, si es una problemática de evaluación, podemos hacer un encuadre teórico, qué es la evaluación formativa, por qué es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, de qué hablamos cuando hablamos de acreditación, y ahí podemos citar tranquilamente a qué autora, que es la que más está en la bibliografía cuando se refiere a evaluación. Rebeca Anijovic. Propuestas prácticas de resolución. Siempre acciones. Es un problema. Lo tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Con gestión, con acciones. Y siempre incluyendo el monitoreo y la evaluación de las mismas. Y siempre debe cerrarse con una conclusión personal de cada uno de los miembros de la terna. Esto ya lo saben porque ustedes todos participaron de prueba de selección. Es así, ¿no? Creo que todos participaron. Sí, sí. No, yo no.
Así que Germán, ¿no? para mí no, no, no. Bueno, perdón. Toda Sigue, problemática, toda problemática tiene tres partes: el enunciado introductorio, el problema y las consignas. Vamos a ver entonces. En un caso de inspector, estas son problemáticas que tienen la estructura de las que están en el documento técnico de apoyo para la prueba de selección de inspectores del año pasado. Las consignas no están enumeradas 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D, sino que están como un texto, pero es lo mismo, la estructura es la misma. La vamos a leer. El enunciado. El ejercicio de la ciudadanía es uno de los fines de la educación secundaria. En ese marco, la participación estudiantil se concibe como una práctica que construye ciudadanía en la acción, en contraposición con la enseñanza de los derechos del ciudadano como un mero contenido teórico. Eso es el enunciado o la introducción. Y es muy importante, porque acá están los conceptos básicos que vos tenés que desarrollar después para resolver el problema. Acá te está diciendo cómo tiene que ser la ciudadanía en la escuela. Por lo tanto, eso te va a permitir poder entender el problema que tienen esas escuelas, que vos tenés en tu área de supervisión. ¿Cuál es el problema que tiene tu área de supervisión? En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las prácticas de participación de los estudiantes en las escuelas para una real construcción de ciudadanía. ¿Qué problema te están planteando acá? Que hay un problema de qué tipo, que en las escuelas de tu área de supervisión, ¿qué está ocurriendo? Hay un problema De con algún modo, con la participación estudiantil. no está funcionando la participación de los estudiantes, no se produce la participación de los estudiantes según lo que Los indica relevamientos. la política educativa, ¿no? Pero ¿y cómo nos damos cuenta? En base a los relevamientos que han sido posibles realizar. Bien, no te dice cómo. Acá se puede aplicar un libro de cabecera para abordar las problemáticas, que es el de Bernardo Blechmar, gestionar es hacer que las cosas ocurran. No, el lado subjetivo de la gestión, el lado subjetivo de las gestiones, donde él dice que la gestión es ver, diagnosticar, actuar. La problemática es el ver. ¿Qué estás viendo vos? Que en las escuelas de tu área de supervisión los jóvenes no participan, ¿eh? No tenemos la participación de los estudiantes como prescribe la política educativa. Ese es el ver. Lo que no tenés es el diagnosticar. Es decir, no tenés el por qué. Bien. Ahora vamos a seguir con eso del por qué. En tal sentido, consignas, en tal sentido, detalle aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención. ¿Qué te están pidiendo a vos como equipo de inspectores con los otros dos inspectores que están ahí formando la terna? Un plan de intervención que permita la mejora de la situación teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa y acciones de concreción institucional. Fundamente sus líneas de acción. Acá no hay que confundirse porque tenés que proponer un plan de acción, pero primero tenés que detallar por qué vas a proponer ese plan de acción, para lo cual tenés que bucear ese en base a los relevamientos que han sido posibles realizar. ¿Qué relevamientos? ¿Qué relevamientos? ¿Y qué problemas surgen de ese relevamiento, de esos relevamientos? Porque si no, el plan de acción no es coherente, porque no tiene una base. Vos no podés hacer un plan de acción si no sabés el problema que vas a resolver con ese plan de acción. Y el problema no lo sabés, porque te está diciendo nada más
que hay necesidad de revisar las prácticas de participación de los estudiantes, pero no te está diciendo por qué. Entonces, ¿qué busca el jurado? Busca que vos seas capaz de bucear en la información de las escuelas que supervisás para darte cuenta por qué no participan los jóvenes. Y a partir de ahí, diseñar el plan de acción. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar esta problemática? Tradicionalmente se enumeraban las consignas y era más fácil. Acá está un poco más difícil, como lo hicieron el año pasado. Porque en general acá te ponían, uno, amplíe desde el marco normativo y bibliográfico. Siempre era de cabeza esa primero, ¿no? Y acá no te lo pone. Pero ¿eso significa que no tenés que empezar ampliando desde el marco normativo y bibliográfico? De ningún modo, tenés que hacerlo. Tenés que empezar hablando de qué es la ciudadanía. Primero hablar de las leyes, nacional y provincial, porque en ambas leyes está presente como uno de los fines de la educación secundaria la construcción de la ciudadanía, la formación de ciudadanos críticos, la participación democrática de todos los actores institucionales. Inclusive tenés la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que habla de el joven como sujeto de derecho y como tal tiene derecho a participar en la vida de la escuela. No dice la vida de la escuela, dice en los ámbitos que se desempeña, y en el ámbito que se desempeña el joven es en la escuela, ¿no? En la familia, en la escuela, en el club. Muy bien. Entonces, primero tenés que arrancar del marco teórico y normativo. Entonces, tenemos las leyes. Nuestro diseño curricular. En dos cuestiones podemos mencionarlo. ¿Cuáles serían? La construcción de la ciudadanía es uno de los fines de la educación secundaria. Y aparte de eso, ¿qué tenemos? En la estructura de materias. Construcción de la ciudadanía. Claro, tenemos lo que se llama línea ciudadanía, que es construcción de primero, segundo y tercero, salud y adolescencia de cuarto, política y ciudadanía de quinto y trabajo y ciudadanía de sexto. Toda la línea de ciudadanía de primer a sexto año, donde los jóvenes, a través de propuestas, por ejemplo, en construcción de la ciudadanía, que parten de sus propios intereses, participan y abordan cuestiones que tienen que ver con sus intereses. Pero aparte, una línea política fundamental de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, ¿cuál es? La participación de los estudiantes y el gobierno democrático de las escuelas. Como lo vemos en dos políticas muy ponderadas, de hecho, permanentemente objeto de normas, objeto de políticas activas de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que son la construcción de acuerdos institucionales de convivencia y la participación estudiantil a través de centros de estudiantes u otras organizaciones estudiantiles. Todo eso debe dar origen a la primer parte del coloquio. Y todo esto tiene que ser acordado en la capilla entre los tres aspirantes, donde tiene que haber una coordinación sobre qué van a decir y algún acuerdo sobre el uso de qué. De la palabra, ¿no? De la palabra. Por lo menos algunos acuerdos previos. Y todo eso tiene que estar volcado ¿dónde? Como ya saben todos los que participaron reiteradamente de prueba de selección. En una hoja que te da el jurado, que te la sella y te la firma, en la cual tenés que construir un esquema con flechitas, con llaves, en forma de mapa conceptual, que te permita organizar el coloquio, ¿no? Evitando que te olvides de cosas o evitando las repeticiones y con algún acuerdo en el uso de la palabra. ¿Eh? No puede tener texto ese cuadro, es solamente orientativo y no se puede leer, lo podés mirar para orientarte. Y como todos saben, lo tienen que tener en el centro de los tres aspirantes que se tienen que poner en forma como de semicírculo, mirándose entre ellos y nunca mirar al jurado. Jamás hay que mirar a el jurado.
porque ustedes están en una reunión de trabajo como equipos de inspectores de nivel secundario de Florencio Varela o del distrito por el cual participan en la prueba. Ahí son 3 inspectores que están haciendo una reunión de trabajo y están preocupados porque en las escuelas del nivel secundario del distrito los chicos no participan. Entonces, arrancamos con el marco teórico y bibliográfico. ¿Cómo seguimos después? Con el problema. Pero no vamos al plan de acción. Primero tenemos que esclarecer eso de en base a los relevamientos que ha sido posible realizar. ¿Cómo me di cuenta de que los pibes no participan en mi área de supervisión? Eso lo tenés que aclarar. Esa sería la segunda parte del coloquio. Ir a las causas del problema. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se podrían dar cuenta? El inspector tiene 2 herramientas fundamentales. Una, la visita a la escuela, ¿no? Y la Claro, otra, sí. la solicitud de relevamientos. Ujú. Las 2 podés utilizar. ¿De qué manera? A ver, ¿qué harían ustedes si fuesen inspectores? Si ustedes quieren evaluar en su área de supervisión la participación estudiantil, van y visitan la escuela, ¿no? A través de las visitas. ¿Y qué constatan en las visitas? ¿Qué pueden pedir, por ejemplo? El libro de actas del SIC, Claro, y constatan que la mayor parte de los servicios a mi cargo no se realizan reuniones del SIC, o si se realizan simplemente es para sanciones punitivas y en muchos casos sin alumnos presentes. Bien. También en las visitas que hacen constatan que las que tienen organizaciones estudiantiles, estas están inactivas. ¿Vieron que tiene que tener un libro de actas el centro de claro. estudiantes? Solicitan el libro de actas, ven que no se reúnen. Digamos, ustedes pueden basarse, la participación estudiantil no es solamente el centro de estudiantes y el acuerdo de convivencia, también es la participación en las clases, ¿no? Que las clases sean participativas, que los chicos trabajen construyan colectivamente el conocimiento, eso también es construir ciudadanía. Pero ya nos abrimos mucho y tienen ¿cuántos minutos para un coloquio? ¿Se acuerdan? Media hora. Me No es parece que no pila. tanto, un poquito menos. Últimamente estaban tomando 20 minutos nada más. Mm. No sé, los demás, ¿cuánto tiempo le dieron para el coloquio? Las últimas veces que participaron. Parece que es mucho media hora, ¿eh? Y Media hora con el total, me parece, de la capilla, ¿o no? puede ser, porque El en total general de es la 20 capilla. minutos, 20 minutos. Y Y el tema es acuérdense, cuando sí, en el coloquio, me parece a mí, ¿no? El aporte que puedo hacer es que hay que manejar muy bien el tiempo por la cuestión de que si un compañero cierra, o sea, sonaste. habla y hace su cierre, ya los demás están como prácticamente casi obligados a cerrar. Entonces, por ahí hay a Por veces eso, por queda eso algo yo, por decir y no es claro, conveniente. la verdad que queda muy desprolijo si alguien cierra y después otro sigue haciendo aportes. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita eso? Con una frase muy sencilla del que le parece que ya hay que cerrar. ¿Qué les parece? ¿Vamos cerrando o todavía nos queda pendiente alguna cuestión? Y queda re bien. Entonces, Ujú. los otros 2 ahí tienen la posibilidad de completar si realmente faltaba algo, o directamente dice, sí, cerremos. En cambio, si vos decís, bueno, vamos concluyendo y empezás a cerrar, cerraste la puerta ya, y lo que no se dijo, no se dijo. Claro. Esa es la primera cuestión, ¿no? Y la segunda cuestión del tiempo es que si le da mucho tiempo al marco teórico y normativo, no llegan a abordar el problema. Y el jurado, cuando falten 2 minutos para terminar, les hace siempre una señal, que vayan Mm. cerrando. Y si no resolvieron el problema, por más que el marco teórico y normativo estuvo brillante, no van a pasar, no van a pasar la instancia. Porque lo principal es resolver qué El problema. problema. ¿eh? Muy bien. Entonces, primero vimos el marco teórico y normativo. Después dijimos que, ¿cómo nos dimos cuenta del problema? A través de reiteradas visitas a los servicios educativos al cargo, constatamos la poca participación de los estudiantes. Esto lo pudimos realizar a través de la lectura del libro de actas del SIC, a través de la lectura del libro de actas del centro estudiante, a través de entrevistas con los jóvenes. Ustedes vean, ¿eh?
Ahí, ¿cómo van a constatar eso? Además, se realizó un relevamiento sobre la confección de los AIC y sobre la situación de los centros de estudiantes u otra forma de participación estudiantil. ¿Y qué resultado tuvo ese relevamiento? Que todos los acuerdos institucionales de convivencia de las escuelas del área tienen 5 o 6 años de antigüedad y nunca fueron reformulados. Por lo tanto, los estudiantes que están en la escuela ahora, casi ninguno participó de qué? De la confección, ¿no? Y también respecto a las organizaciones estudiantiles, casi ninguna escuela, o pueden decir, solamente una escuela del área tiene un centro de estudiantes constituido. Del resto, la mitad tiene otro tipo de organizaciones estudiantiles y la otra mitad no tiene ningún órgano que represente a los estudiantes. Entonces, ahí vos tenés para demostrarle al jurado que te das cuenta de la falta de participación a través de 2 herramientas básicas del trabajo del inspector, que es la visita a la escuela y el relevamiento. Entonces, el jurado se da cuenta de que vos sos un inspector que sabe escarbar, sabe de dónde vienen los problemas, sabe analizar las causas de los problemas. Muy bien. Una vez que estableces las causas, ahí sí podés empezar con las líneas de acción. Un inspector tiene líneas de acción focalizadas cuando va a una escuela y hace un asesoramiento. O tiene líneas de acción como generales para el área. ¿Cómo se desarrollan esas líneas de acción generales? Con la famosa que reunión de área. Reunión de área. Acá, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor, ir escuela por escuela o hacer una reunión de área? Y lo que pasa es que entiendo que estas, perdón, María, que entiendo que estas problemáticas se refieren a una cantidad importante de escuelas, o la gran mayoría de escuelas de un área. Si leemos atentamente el problema, dice, en base a los relevamientos que han sido posibles realizar, advierte la necesidad de revisar las prácticas de participación de los estudiantes en las escuelas. En las escuelas. Prácticamente es un problema del área. Claro, una reunión diaria. Hay que hacer una reunión diaria. Jorge. Sí, no, por ahí iba a hacer esa acotación de que habla en plural de las áreas y digo, está bueno también esto en el momento de incluir una problemática en un trabajo articulado no solo con los inspectores de nivel, sino también trabajarlo con los otros inspectores. Muy bien. Porque es un problema general que podría ser en todas las áreas del nivel secundario, obviamente. Sí, está buenísimo eso. Yo, como les dije, ustedes ahí están en una reunión que son 3 inspectores de nivel secundario de un distrito y pueden trabajar a nivel distrital. No solamente con sus colegas inspectores de secundaria, sino que también pueden incorporar a la modalidad de psicología. En esa reunión que se va a hacer con todas las escuelas secundarias, se puede convocar a los directores y un miembro del equipo de orientación escolar, y la pueden hacer, la reunión puede estar a cargo del inspector de nivel secundario, articulado con el inspector de psicología. Porque la modalidad de psicología trabaja mucho la participación de los estudiantes. Así que sí, se puede articular con los otros inspectores del distrito, que de hecho eso hay que hacer en el coloquio, porque el coloquio es una reunión de trabajo de 3 inspectores, y también se puede hacer con la inspección de psicología. Muy bien. Entonces, línea de acción, dice acá, ¿no? La elaboración de un plan de intervención. Tu plan de intervención va a empezar ineludiblemente con una reunión de área. Y todas las problemáticas apuntan a lo mismo. Tienen este modelo. Siempre tienen que hacer una reunión de área. Ahora, ¿qué van a hacer en la reunión de área? Para mí, en base a Blechmar, sobre todo, a Silvina Gibbs, también, no hay recetas, pero Silvina Gibbs, Bernardo Blechmar son bastante sencillos y claros, ¿no? Cuando hablan de las reuniones de equipo, ¿no? Y lo que ellos plantean
es que las reuniones tienen que tener una agenda, ¿no? Obviamente. Y siempre conviene aclarar 3 momentos. El momento de la socialización del diagnóstico hacia todos los equipos que están presentes en esa reunión. Si van a hacer una reunión solo de directores de secundaria o van a involucrar también a un miembro del equipo. Eso tienen que decidirlo. Más fácil es si es solo de secundaria, pero enriquece que haya un miembro del equipo también. Y ahí también proponen una acción articulada con la modalidad de psicología, que es muy bien vista, porque se pretende un trabajo en equipo de los inspectores. Entonces, un primer momento donde los inspectores van a socializar el diagnóstico, van a hacer una devolución de esos relevamientos que realizaron, van a hacer una devolución de esas visitas que realizaron y van a aclarar el problema que se trata de resolver a través de esta reunión. Ese sería el primer momento. Un segundo momento donde se va a preparar una actividad con textos de Pedro Núñez, puede ser, por ejemplo, que es el que más habla de la participación de los jóvenes, la lectura de Pedro Núñez, la lectura de las resoluciones de participación estudiantil, centro de estudiantes y otras formas de participación, la lectura de, por ejemplo, los fines de la educación secundaria del marco general del diseño curricular. Un segundo momento de lectura, de trabajo en pequeños grupos, para una puesta en común, y un último momento de acuerdos áreales o distritales, donde se va a establecer un plan de acción, de acciones concretas en las escuelas del área que fomenten la participación de los jóvenes. Otro factor que ustedes podían haber relevado en las visitas a las escuelas es supervisar construcción de la ciudadanía. De ahí también podían sacar elementos para el diagnóstico de la falta de participación de los estudiantes. Una implementación de construcción de la ciudadanía que no parte de los intereses de los jóvenes, sino que se está realizando en forma tradicional, a través de unidades didácticas, violando lo que establece el diseño, ¿no? Bien, entonces, producto final de la reunión van a ser compromisos de trabajo que los directores se van a llevar ¿a dónde? A sus escuelas para implementar. ¿Y qué acuerdos de trabajo? Por ejemplo, reformulación de las planificaciones de construcción de la ciudadanía, trabajo con el equipo de orientación escolar y los preceptores para generar en los jóvenes conocimientos sobre la importancia de la participación estudiantil y las características que tiene que tener, entre ellas las de un centro de estudiantes. Este puede ser otro acuerdo. Otro acuerdo que surja de esa reunión de todos los directores puede ser la necesidad de reformulación de todo. Bueno, ahora de hecho está la 1235 que lo indica, ¿no? Pero en su momento no estaba la 1235 y los acuerdos estaban sin reformular. Por lo tanto, en el marco de la resolución 1235, la pueden mencionar, pese a que no está en la bibliografía, porque la resolución está vigente. Lo que el jurado no se la puede preguntar, pero ustedes sí la pueden mencionar. El jurado no le puede preguntar por qué. Porque no está en la bibliografía. Claro, exacto. Entonces, un plan de acción a través de una comisión con representantes de todos los actores institucionales, las familias, los jóvenes, los preceptores, el equipo de orientación escolar, los profesores, los directivos, los MATP, los bibliotecarios, para comenzar el proceso participativo de confección de nuevos acuerdos institucionales de trabajo. Todo eso se tiene que hacer en un acta de esa reunión y los directores se lo van a llevar a su escuela para empezar a implementarlo. ¿Sí, Natalia? Con respecto, por ejemplo, a la resolución esta que estamos hablando, que no está en la bibliografía, y que la comisión evaluadora no puede preguntar, pero nosotros sí podemos mencionarla, ¿no? Sí, yo sí, entiendo que sí. Sí, totalmente. Es más, yo creo que si yo fuese jurado, lo ponderaría, porque está demostrando que ustedes están al tanto de lo que está pasando, ¿no?
Igual la 1235, digamos, tampoco es tan diferente a la 1709. Incorpora No. lo que no tenía la 1709. Y está muy bien que la hayan emitido. Y de paso, obliga a las escuelas ¿a qué? A reformular todos los acuerdos, porque ya no están vigentes más. ¿Por qué cayeron los acuerdos? Porque se derogó la 1709. Eso trae la caída de los acuerdos y hay que hacer acuerdos nuevos. Bien. Entonces, se llevan esa tarea los directores. Pero acá siempre hay que monitorear y evaluar. ¿Cómo se monitorea y se evalúa? De la misma manera como diagnosticaste. O visitas las escuelas o haces ¿qué? Relevamientos. Entonces, el último momento del coloquio de esta problemática tiene que ser ese, ¿no? El monitoreo y la evaluación. Vamos a monitorear estableciendo una agenda de trabajo, ¿no? Que establezca distintos plazos en los cuales se van a reformular las planificaciones de construcción de la ciudadanía, si es que detectaron ese problema. Se va a implementar el trabajo articulado entre equipo de orientación y preceptores en las horas libres, para trabajar la participación de los estudiantes, que va a tener como producto final la construcción de algún tipo de organismo para la participación estudiantil, que no hace falta que sea un centro de estudiantes, puede ser otro tipo de organismo. Vamos a establecer una agenda de trabajo para la construcción de los AIC. Vamos a monitorear esto con visitas sistemáticas a las instituciones y la solicitud de relevamiento sobre los estados de avance de las distintas líneas de acción. Muy bien. Y finalmente, tienen que concluir. ¿Cómo harían la conclusión, el cierre del relato? Tenemos que partir de nuestro plan de acción para llegar a la política educativa, en la conclusión. Entonces, nosotros como inspectores vamos a implementar un plan de acción que tiene que tener como resultado ¿qué? En el marco de esta problemática. Participación de los alumnos, la participación estudiantil. La participación estudiantil. Vamos a monitorearlo para poder evaluar si está dando resultado o no y hacer las rectificaciones que sean necesarias. Porque es imprescindible que la participación estudiantil sea una realidad, ya que es un derecho de los jóvenes y responde a los fines de la educación secundaria y los fines del nivel secundario que establecen las leyes de educación. Entonces, esa sería una posible conclusión. Esto todo, digamos, no es ninguna receta, no, las recetas no existen, pero una posible conclusión tiene que cerrar, el relato que se venía desarrollando y vincularlo a la política educativa. Y vincularlo a la política educativa. ¿Alguna pregunta sobre la problemática y la propuesta de resolución que estuvimos trabajando? ¿Alguna cosa que haya quedado como duda? Hagamos una síntesis. El enunciado es importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué se busca en la política educativa respecto al problema que después se va a establecer. Y el enunciado lo tenemos que explicar, porque del enunciado surge el marco ¿qué? Teórico y normativo. El corazón de la problemática, obviamente, ¿cuál es? El problema. Pero el problema está expresado como el ver de Blechner. Vemos algo. El jurado no quiere que solamente lo vean, sino que quiere que además de verlo, lo que diagnostiquen. No alcanza en base a los relevamientos que han sido posibles realizar. ¿Cuáles son esos relevamientos? ¿Cómo te diste cuenta del problema? Porque si no, no le demostrás al jurado que sos un inspector capaz de hacer un análisis de los insumos institucionales para detectar el problema.
En base a ese diagnóstico, vos creaste el problema y las líneas de acción tienen que ser para resolverlo. Si vos notaste que los acuerdos institucionales de convivencia son antiguos, que los chicos no participan en organizaciones estudiantiles y que las clases de construcción de la ciudadanía son expositivas y tradicionales y no responden a los intereses de los jóvenes, tenés 3 problemas. Por lo tanto, en tu plan de acción, ¿qué tenés que hacer? Abordar soluciones ¿para qué? Para esos 3 problemas. Para los 3 problemas. Y como el problema de toda el área, sí o sí, la primera acción tiene que ser una reunión ¿de qué? De área. De área. No queda alternativa. ¿Eh? Ahora sí te dice una escuela, pero son así, las problemáticas son de este tipo. Por lo menos este año que este gobierno sigue van a ser así. Después veremos el año próximo. Ojalá que no, que el año próximo ya estén todos merituados. Porque en otros momentos no eran así las problemáticas. Pero ahora están planteadas de esta manera. Me parece bien, está bastante bien. Lo que hay que tener cuidado de no confiarse, que acá no te da el diagnóstico, te dice el problema, te lo menciona, te lo describe. Escribir no alcanza, el inspector tiene que bucear ¿qué? Las causas. José, Sí, eso sería un poco como cuando hacemos la visita a escuela, la formulación de la hipótesis. claro, exactamente, es lo mismo, es lo mismo, es recortar el problema. Porque acá la consigna, perdón, la problemática es muy amplia. Y encima la consigna también es como que la tenés que construir vos, pero no podés decir que no sabías. ¿Por qué? Porque está claramente explicada en el documento de apoyo que yo les envié todo esto. Así que mírenlo si quieren. Todo esto que yo les dije está en el documento de apoyo que les envié hoy a la mañana. Esto de hipotetizar de dónde viene el problema y a partir de hipotetizar de dónde viene el problema, generar las líneas de acción. Y si ustedes lo piensan, están en línea con qué, que vimos hoy más temprano. Es más o menos lo mismo que de lo que se busca en qué otra instancia evaluativa. La entrevista, ¿o no? Categoría de análisis. ¿Cómo insisten con la categoría de análisis? ¿Por qué? Y porque la categoría de análisis es la que te permite encontrar la causa del problema. Distintas categorías de análisis. Participación estudiantil. ¿Cuáles serían las categorías de análisis? Conformación de centros de estudiantes, prácticas de enseñanza, construcción de organizaciones estudiantiles, participación de los jóvenes en el Consejo Institucional de Convivencia. Son distintas categorías que te permiten analizar si los chicos participan o no. Las líneas de acción empiezan con la reunión areal, siempre se socializa el diagnóstico, se capacita a los equipos de conducción, porque aparte, acuérdense que el inspector también es capacitador de los directivos. Tiene una responsabilidad en la formación de los directivos. Entonces, le decimos que hay un problema, los capacitamos, releen los fines de la educación secundaria, el que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, leen a Pedro Núñez, y después sí los acuerdos de trabajo que se llevan a su escuela. ¿Y cómo los monitoreamos? Yendo a visitar las escuelas para hacer un seguimiento y acompañamiento a este proceso de reformulación de las prácticas de enseñanza de construcción, de reformulación de los AIC y de conformación de órganos de participación estudiantil, y por medio de relevamientos. Al mencionar de visitar las escuelas, de hacer relevamientos, ¿qué va a darse cuenta el jurado? Que ustedes saben de qué, del rol de inspector. Muy bien. Después el textito este que yo armé les dice cuestiones que ustedes ya conocen, ¿no? Que la instancia es grabada, que puede ser un dueto, una terna o una cuaterna. Según dice la resolución 824 del 05, si el número de aspirantes no es múltiplo de 3, el último grupo tiene que ser de 2 o de 4. Pero el último de la prueba de selección, no el último del día. Ahora lo tergiversaron eso, y es el último del día. Buah. Los aspirantes se presentan ante el jurado, eligen uno de los sobres con las problemáticas y proceden a su lectura.
Se le concede a la terna 10 minutos para que organicen el coloquio mediante la producción de un soporte del texto oral que van a desarrollar. Eso es muy importante, ¿no? Esos 10 minutos son fundamentales. Hay que leer bien la problemática. Es fundamental leer bien la problemática, porque si no, corren el riesgo de irse de la problemática y ahí están perdidos. Es muy importante que dentro de la terna se escuche mucho lo que dice el otro. Primero porque es un coloquio y hay que articular los aportes, ¿eh? Hay que partir de lo que dijo el otro. Pero aparte porque muchas veces cometen errores los otros integrantes de la terna, ¿eh? Y entonces tenemos que ser capaz de o corregir los errores, siempre con educación y con altura, después lo vamos a ver, o retomar y reencauzar el coloquio que se estaba yendo al diablo. El desarrollo del coloquio tiene como máximo 20 minutos. El jurado indicará con un gesto que el tiempo se está agotando para que la terna realice la conclusión. Por eso es fundamental, como no pueden llevar celular, tener un reloj pulsera ese día, ir mirándolo cada tanto, porque la problemática debe ser resuelta. Y si ustedes agotaron mucho tiempo en el marco teórico y bibliográfico y no abordaron el problema, cuando el jurado le diga así, ustedes tienen que concluir y no terminaron de resolver el problema. O les faltó el monitoreo y la evaluación. Y eso los va a perjudicar. Hay que controlar el tiempo, hay que hacer un uso racional del tiempo. Muy bien. Después desarrollo el soporte del texto oral, que es el cuadro, el mapa conceptual, la red conceptual o el esquema que ustedes se van a llevar para que les sirva de guía. Lo que ya hablamos, ¿no? La terna dispone de un espacio de tiempo de aproximadamente 10 minutos, a veces le dan un poco más, para la organización de un esquema que favorecerá la dinámica grupal. Es fundamental su aprovechamiento realizando una correcta comprensión de la problemática. Y bueno, ¿qué tienen que mirar en esos tiempos? Las consignas, los temas que abarca, cómo van a organizar y jerarquizar las distintas temáticas de la consigna, las relaciones que deben plantearse, las implicancias prácticas del planteo, que es fundamental, ¿no? Las implicancias prácticas del planteo tienen que ver con el plan de acción, porque si no tenemos plan de acción no tenemos mejora y no resolvimos el problema. El producto final de este trabajo, de esos 10 minutos, ¿no? Es un esquema, un mapa conceptual u otro organizador que sirva de guía para el desarrollo del coloquio, evitando omisiones o repeticiones. Hay que mirarlo el esquema, ¿no? Hay que ir mirándolo, porque si no, no nos sirve. Tenerlo ahí en el medio, arriba de las piernas de uno de los 3 integrantes de la terna, que forman una especie de semicírculo, círculo, y se miran entre ellos. Es difícil, ¿no? Porque son 10 minutos nada más. A veces hay debate, no se ponen de acuerdo. Eso es muy malo para el coloquio. A veces uno de los 3 miembros se calla, se bloquea y no habla y no interviene. En ese caso los otros 2 tienen que seguir y resolver la problemática entre ellos 2. El coloquio no va a funcionar porque uno se bloqueó, pero quizás si el relato de los otros 2 es muy bueno, aunque sea ellos 2 pasan a la entrevista, pasan a la instancia evaluativa. No, me confundo porque en la prueba de selección de secretario y directivo pasas a la entrevista, acá es la última. No hay que callarse, hay que partir siempre de lo que dice el otro y hay que tener una escucha atenta. Definición de coloquio. El coloquio es un espacio de debate sobre una problemática donde se intercambian informaciones e ideas para el planteo colectivo de soluciones. Esa es una definición de coloquio. Como ven, dice planteo colectivo de soluciones, porque es una producción colectiva. Y la mayoría de ustedes ya saben las características de un coloquio porque atravesaron por él, pero bueno. Lo principal de todo, ¿qué es? En ese momento, ¿qué son ustedes? 3 ¿qué? Inspectores. Inspectores. Tienen que hacer una simulación posicionándose en el rol.
Parece un intercambio espontáneo, pero en lo que se dice tiene que tener un nivel de complejidad acorde al cargo que ustedes pretenden desempeñar. Por eso lo de categoría de análisis, por eso lo de buscar causas, por eso lo de los planes de acción que sean coherentes con esas causas que originan el problema. ¿Eh? Y por eso hablamos de un entramado argumentativo, todo argumentado. El intercambio siempre tiene que ser respetuoso. Eso no quita que pueda haber disenso. Y tiene que haber disenso si alguno de los miembros de la terna comete un error grave, sobre todo si tiene que ver con la vulneración del derecho de algún joven. No puede quedar obviado eso. Ese disenso siempre tiene que ser respetuoso, partiendo de lo positivo, pero dejando claro ese disenso. El intercambio es respetuoso, pero puede haber consensos y disensos. Siempre respetuoso. ¿Eh? La verdad, Bernardo, que tu concepción de la participación de los jóvenes, si bien tiene su argumento, no está en línea con la política de la provincia. Y ahí aclarás por qué no está en línea. ¿Eh? No le digas, lo que vos decís no tiene ningún sentido, no hay que descalificar, eso es lo que no hay que hacer. Bueno, la comunicación verbal y no verbal, eso de, es decir, de los gestos, ¿no? Porque, ¿para qué es el coloquio? Para demostrar al jurado que son capaces de trabajar en equipo, que son capaces de escuchar, de tomar en cuenta el aporte del otro y de construir a través del aporte del otro. Y acá lo gestual también tiene un lugar, ¿no? Siempre eso de no descalificar, de no hacer gestos que denoten el menosprecio del otro, ¿no? Obviamente que el coloquio persigue un fin determinado, que es resolver el problema. Debe haber cohesión entre los aportes, esto es muy importante. Es decir, tiene que haber articulación. Si están hablando del marco teórico, hay que terminar todo el marco teórico y después encarar el marco normativo, ¿no? Y tanto el marco teórico como el marco normativo tienen que referirse al problema, al problema. Es decir, si el problema en este caso era la falta de participación estudiantil y empezaron hablando de la ley nacional y provincial, el que siguió habló del diseño curricular, y el que va a hablar de Pedro Núñez, que puede ser el tercer miembro de la terna, va a decir, en línea con lo que proponen el diseño curricular y el marco normativo, el autor Pedro Núñez investigó, ¿entienden? Tiene que haber cohesión, es como si fuese una reunión de trabajo de verdad. El tercero no puede hablar ya de el diagnóstico. Termina con eso y una vez concluido todo el marco teórico y normativo, bueno, una vez concluido este análisis conceptual, vamos a abocarnos al problema. Y ahí arranca. Bien, debe haber cohesión entre los aportes, sin diálogo con el jurado. Eso sería nefasto. Escuchar y ser escuchado interviniendo oportunamente sin interrumpir. Eso es difícil, porque a veces hay docentes que tienen, como yo, por ejemplo, que tienen propensión a hablar mucho. Y en realidad, la participación tiene que ser equilibrada. No hay que monopolizar la palabra, hay que permitir que todos puedan aportar. Y si alguien monopoliza la palabra, hay que lograr la forma de que se dé cuenta que nos tiene que permitir hablar también a nosotros, porque nos vamos a perjudicar todos, si no, la terna completa. El que monopolizó la palabra porque no es capaz de escuchar y abrir el juego y trabajar en equipo. Y el que no habló porque el jurado puede pensar que no sabe nada. Entonces, a través de las miradas, a través de los gestos, en caso extremo, a través de tocarle el pie con tu pie, que se note que el otro se dé cuenta de que tiene que permitir que participen los tres. Jamás enojarse, ¿no? Bien. Debe circular la palabra con aportes equilibrados, lo que dijimos recién, ¿no? Es complejo el coloquio. Por suerte es la última instancia. Peor es para los directivos. ¿Cuál es la ventaja de que es la última instancia?
todos los que participan en un coloquio para inspectores, todos estudiaron mucho. ¿Por qué? Lograron pasar las 2 primeras. En cambio, en el caso de los directivos y el secretario, es decir, eso no quiere decir que los que no pasaron las 2 primeras no estudiaron, porque saben cómo son las evaluaciones, ¿no? Tienen mucho de cómo me levanté ese día, cómo estoy. Si se evalúa la producción, no se evalúa los conocimientos de la persona, se evalúa lo que hizo ese día. Eso no significa que el que dio mal no sabe, no supo resolver ese día, que es distinto. Pero bueno, es la tercera instancia. Supuestamente los que llegaron a la tercera instancia están a salvo del quién, del que se presenta para probar, que los puede perjudicar mucho en un coloquio. En este coloquio, supuestamente, los 3 que llegaron pasaron ya por 2 instancias. Esto que les dije hoy, advertir desviaciones y ser capaz de retomar. Bueno, volviendo a la problemática, no tenés que decir al otro, te está yendo el tema, no. Interesante tu aporte, pero la verdad que me interesaría volver a la problemática para poder resolver la cuestión que está planteada. ¿Entienden? Ser capaz de retomar. Ese va a sacar más nota, porque se va a notar eso, el jurado se da cuenta. Esto es muy importante, agotar cada aspecto antes de iniciar el siguiente. Si ya estás por el monitoreo, no podés volver al marco normativo y a la bibliografía, porque si no ya es una cosa desprolija, que le demuestra al jurado de que ustedes son desordenados y no son capaces de ir concluyendo paso por paso lo que hay que desarrollar dentro del coloquio. Cuidar el vocabulario, bueno, está de más decirlo. Administrar correctamente el tiempo. ¿Vieron que siempre se arranca con lo normativo y lo bibliográfico? No más de 5 minutos eso, porque si están 10 minutos con eso no le va a quedar problema y no le va a quedar tiempo ¿para qué? Para lo principal. ¿Qué es lo principal? Resolver el problema. Eso es lo principal. La problemática debe ser resuelta, ahí te lo dice. Y dejar en claro que las conclusiones son individuales. Por eso conviene concluir primero. El segundo la tiene más difícil y el tercero la tiene más difícil porque no puede repetir qué cosa. La conclusión del primero. Pero no concluyan en forma abrupta, propongan la conclusión. ¿Qué les parece si vamos cerrando? ¿O quieren agregar algo más? Porque si no puede pasar lo que dijo María, de que se cierra y por ahí faltaban cosas. Y por ahí tenían tiempo todavía. Entonces propongan la conclusión, pero sean ustedes los que proponen la conclusión para ser los primeros en concluir. Muy bien.